La historia comienza con un chico que huye desesperadamente, cuando de repente escucha detrás de él el rugido de un motor. Asustado, se da la vuelta de inmediato, pero solo logra ver a lo lejos una nube de polvo que se acerca rápidamente hacia él. Nino comprende que sin duda debe ser el dueño del campo que viene a atraparlo. Preso del miedo, salta hacia un hoyo cercano buscando un lugar donde esconderse. Encoge su cuerpo por completo, y recordando a Dios desde el fondo de su corazón, empieza a suplicar que al menos hoy logre salvarse, que el dueño del campo no lo encuentre. El padre de Nino había trabajado toda su vida como jornalero en ese campo, y apenas unos días atrás había firmado un contrato con el dueño en nombre de Nino. Como resultado, a la edad de solo 10 años, Nino fue obligado a convertirse en trabajador del campo. Pero Nino no quería pasar toda su vida trabajando para alguien más como su padre. Por eso, cuando tuvo la oportunidad, huyó del campo. Antes de escapar, también robó el objeto más valioso del dueño, su reloj de bolsillo de oro. Cuando el dueño del campo se enteró de que Nino había escapado, y además se había llevado su querido reloj, enloqueció de rabia. Reunió de inmediato a todos los trabajadores y los envió en distintas direcciones para capturar al niño. Incluso ofreció una recompensa a quien lo atrapara. En ese momento, el padre de Nino corrió hacia el dueño y le pidió perdón en nombre de su hijo, pero el dueño, furioso, también lo insultó y lo echó. Mientras tanto, Nino llegó corriendo hasta un gran árbol donde su hermana lo esperaba desde hacía tiempo. Nino se cambió rápidamente la ropa que su hermana había traído y le dijo que arrojara su ropa vieja por otro camino para despistar a los perros rastreadores. Después de despedirse de su hermana, Nino volvió a huir. Corrió con todas sus fuerzas sin atreverse a detenerse ni un segundo. Solo cuando cayó la noche se escondió en una cueva de piedra. Comió un poco para recuperar fuerzas y pasó toda la noche con miedo. A la mañana siguiente, el dueño del campo llegó a la casa de Nino con los perros rastreadores y la ropa vieja. Estaba convencido de que alguien había ayudado a Nino a escapar, y que esa persona no era otra que su hermana. Sin embargo, ella no dijo nada. Entonces el dueño comenzó a intimidarla, diciéndole que su hermano estaba en grave peligro, que afuera había ladrones y asesinos, y que podrían matarlo. La chica, aterrada, temiendo que algo malo le ocurriera a su hermano, finalmente reveló la dirección en la que Nino había huido. La madre de Nino suplicó al dueño que no le hiciera daño a su hijo, pero él, enfurecido, la abofeteó brutalmente. Después de caminar durante mucho tiempo, Nino finalmente vio un edificio a lo lejos en aquella zona desierta. Era la estación de autobuses, la parte más importante de su plan de escape. Si lograba subir a un autobús, tal vez podría salvarse. Al verla tan cerca, Nino, agotado, sintió una nueva energía y aceleró el paso. Pero de pronto volvió a escuchar el sonido de un motor detrás de él. Al ver el polvo levantarse, su corazón comenzó a latir con fuerza. Entendió que el dueño del campo lo estaba persiguiendo. La historia regresó al punto donde comenzó. A medida que el dueño se acercaba, el miedo de Nino aumentaba. Su respiración se aceleró, cerró los ojos con fuerza, como si se hubiera entregado a su destino. Por suerte, la nube de polvo lo salvó, y el dueño no logró verlo. El dueño comenzó a preguntar a la gente cerca de la estación por Nino, pero no obtuvo información. Nino solo pudo observar escondido, impotente, cómo el autobús en el que debía huir se alejaba lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
En esa estación remota, los autobuses pasaban muy pocas veces, y el siguiente llegaría recién 4 días después. Pero el dueño del campo no pensaba dejarlo escapar, porque Nino no era solo un trabajador fugitivo, había robado su objeto más valioso. Decidió atraparlo él mismo, aunque tuviera que recorrer el mundo entero. Dejó a uno de sus hombres vigilando la estación y se fue con los demás a seguir buscando. Al perder el autobús, Nino no tuvo más opción que continuar a pie. El miedo a ser atrapado era tan grande que incluso al ver a una persona común se asustaba. En una ocasión, resbaló por una pendiente escarpada y estuvo a punto de caer, pero logró salvarse agarrándose de la hierba silvestre. Con gran esfuerzo, logró subir de nuevo, pero no tuvo valor para descansar. Continuó avanzando tambaleándose. Entonces se dio cuenta de que su brújula se había roto al caer, y ya no funcionaba. Ahora huir se volvió aún más difícil, pues no sabía hacia dónde iba. Después de caminar durante mucho tiempo, se encontró con un hombre que estaba dando agua a sus animales. Al ver el agua, Nino, extremadamente sediento, se pasó la lengua por los labios secos. Se escondió cerca del hombre y esperó a que anocheciera. Cuando cayó la noche, se acercó sigilosamente, dejó su bolsa y nervioso comenzó a meter la comida del hombre en ella. Pero el hombre lo vio. A medida que el hombre se acercaba, Nino, asustado, se dio vuelta y huyó. El hombre lo golpeó con un bastón y lo tiró al suelo, pero Nino logró levantarse y sacó un cuchillo amenazándolo. Aún así, el hombre avanzó, y Nino volvió a huir, dejando atrás su bolsa. Ahora Nino no tenía nada, ni comida, ni agua, solo un niño solo y desamparado. Tras mucho tiempo, vio otro edificio a lo lejos y pensó que allí habría gente y podría conseguir comida y agua. Con esa esperanza, reunió valor y entró, cuchillo en mano, pero dentro solo había un pozo viejo y seco. Tiró una piedra y esperó, pero no se oyó ningún sonido de agua. Desesperado, exhausto y sin fuerzas, Nino cayó al suelo. Tiempo después, un hombre encontró a Nino inconsciente y trató de reanimarlo. Al sentir peligro, Nino intentó defenderse con su cuchillo, pero estaba demasiado débil y el hombre lo redujo fácilmente. Para salvarle la vida, el hombre empapó un trozo de tela en agua y lo humedeció en sus labios, devolviéndolo poco a poco de la muerte. Al despertar, Nino se dio cuenta de que aquel hombre era el mismo que había visto antes dando agua a sus animales. El hombre no lo reprendió por robar comida, al contrario, compartió todo lo que tenía con él y le devolvió la bolsa que había dejado atrás. Desde aquel día, ambos comenzaron a viajar juntos. El hombre, de buen corazón, incluso le dio su tela para cubrirse la cabeza del sol. Como la comida era escasa, decidieron comer un día y ayunar el siguiente, sobreviviendo solo con agua. Cuando no había comida, hablaban para olvidar el hambre, y cuando era insoportable, dormían bajo los árboles. Mientras tanto, el dueño del campo seguía acercándose a Nino, dividiendo a sus hombres en grupos. Nino supo que el nombre del hombre que lo ayudaba era Roy. Un día, Roy notó que su perro, normalmente tranquilo, ladraba con fuerza. Dos hombres se acercaban. Roy comprendió que eran quienes buscaban a Nino, y le pidió que se escondiera. Aunque interrogaron a Roy con dureza, él negó saber nada. Cuando estaban a punto de irse, el perro señaló el pozo seco. Dispararon dentro, pero Nino sobrevivió por suerte. Para distraerlos, Roy dijo que había visto buitres en un valle cercano,
insinuando que el niño ya había muerto. Uno creyó, el otro sospechó, y tras un error de Roy, comenzaron a golpearlo brutalmente. Incluso mataron a sus ovejas frente a él y las arrojaron al pozo junto con su perro. Al no poder soportarlo más, Nino salió del pozo, tomó un rifle y disparó. Logró abatir a los atacantes. Aunque Roy pudo haberlos matado, decidió perdonarlos. Después, enterraron al hombre muerto por error y huyeron. Roy estaba gravemente herido, y Nino comenzó a cuidarlo. El hombre que fue perdonado avisó al dueño del campo, quien juró capturar a Nino. Más adelante, tras muchas dificultades y traiciones, el destino los llevó a un enfrentamiento final en una estación abandonada. Roy protegió a Nino hasta el final. En un último acto de valentía, logró matar al dueño del campo, pero perdió la vida debido a sus heridas. Nino, destrozado, lloró al hombre que había dado su vida por su libertad. Enterró su cuerpo con respeto y continuó su camino solo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.